Que el Señor les bendiga, mis hermanas y mis hermanos, mis amigas y mis amigos. Que el Señor les bendiga en este día tan especial, en este día tan lindo. Un día de bendición porque vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, vamos a estar viendo Sofonías, ¿sí? El libro de Sofonías. Yo sé que para muchos a lo mejor puede ser algo desconocido o difícil de encontrar, ¿sí? Pero están en los últimos libros del Antiguo Testamento y compone un grupo de profetas llamados profetas menores. Sofonías capítulo 1, versículo 1. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Este es un libro, como hablábamos por ejemplo de Joel, que es un libro que podríamos decir también telescópico, también escatológico, y está todo de forma en que las personas puedan interpretarlo, ¿cierto? Por lo general no vamos a escuchar predicaciones de Sofonías o de todos los profetas menores. Bueno, vamos a estar leyendo en Sofonías capítulo 1, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Una de las cosas que siempre tenemos que entender, que siempre Dios está predicando o llamando o profetizando sobre lo que va a hacer a un pueblo si el pueblo no obedece. Por lo general, los pueblos, el pueblo de Dios en un principio, el pueblo de Israel, era un pueblo muy fácil para iniciar idolatrías, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender, por lo general nosotros si vemos que una persona comete fornicación o adulterio, inmediatamente sabemos que esa persona está actuando mal, está haciendo algo que es contra la voluntad de Dios. Pero puede las personas hacer idolatrías de cosas que nosotros no nos damos cuenta. Y no es simplemente hacer idolatría mirando y pidiéndole a un pedazo de madera con un dibujo o a una estatua con un dibujo, ¿sí? Y bueno, esa es una de las costumbres que tenían los judíos. Y fíjense que ellos eran idólatras de tal forma que Dios siempre estaba castigándolos. Y fueron tantos los castigos que sufrieron
que hoy en día los judíos no tienen nada que ver con la idolatría. Ellos no idolatran. Ahora, el pueblo cristiano que viene de la idolatría, sí tiene una tendencia a idolatrar en ciertas oportunidades, o algunos no lo pueden dejar nunca. Vamos a ir acá a la palabra. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Habían dos reinos, el reino de Jerusalén y el reino de Judá. Los del reino de Judá, que eran el reino del sur, y estaba el reino del norte, el reino de Jerusalén. Y fíjense que Dios ya había destruido a Jerusalén. ¿Sí? La había destruido a Jerusalén por la idolatría, siempre, por la idolatría. Entonces, los años iban pasando. Y Judá pensaba, hasta se había olvidado, de que no iba a ser juzgada. ¿Sí? Entonces, este rey que estaba allí en ese momento, en el tiempo que Sofonías, él la intención que tenía era recuperar al pueblo y sacarlo de la idolatría. ¿Sí? Y una de las cosas que quería, estaba trabajando para sacarlo al pueblo de la idolatría. Y aparece Sofonías y le viene bien para el propósito que tenía el rey de Judá. Entonces, le ayuda porque, fíjense bien ustedes que cuando siempre lo trato de enseñar a las personas, cuando el rey de un lugar está desviándose y también los sacerdotes, los pueblos sufren grandes consecuencias. ¿Sí? Entonces, ya había visto el pueblo de Judá la destrucción de Jerusalén, ya había visto, ya sabían lo que sucedía. Y entonces, a través de Sofonías, Dios comienza a profetizarle a Judá. ¿Sí? Es como una introducción al juicio que va a venir sobre el pueblo de Judá, pero también es sobre el juicio venidero de este tiempo que nosotros estamos viviendo y esperando a Jesucristo. ¿Sí? Por eso le digo que es una carta, perdón, es un libro que trabaja en forma telescópica. En ese momento estaba profetizando para Judá, pero también está profetizando para los tiempos que vivimos hoy día. Y comienza a anunciar a través del profeta Sofonías, comienza a anunciar Dios lo que va a hacer con Judá. Y le dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Fíjense bien cómo sería la ira de Dios, que Él comienza diciendo, voy a destruir todo, absolutamente todo. Está diciendo todas las cosas que hay sobre la faz de la tierra.
Y destruiré también, dice, los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. O sea que no le estaba diciendo a Judá que no se iba a salvar nadie. ¿Sí? Y creo que dice, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Esto es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Judá para que tomara un rumbo diferente, para que cambiara la dirección que llevaban, porque era una forma de idolatrar realmente tremenda. Y esto era frecuente, bueno, decimos frecuente porque ahora leemos los libros escritos por los profetas y vemos que cada un tiempo Dios está castigando, está destruyendo al propio pueblo de Jerusalén. Muchas veces Dios salvó al pueblo en tremendas batallas, en donde destruía ejércitos que venían en contra del pueblo de Dios, y Dios los destruía sin que nadie del pueblo de Israel saliera lastimado. Pero en esta oportunidad estaban en una gran desobediencia. Y fíjense que el pueblo judío tenía esa costumbre de, después de un tiempo, comenzar la idolatría, ¿sí? Y Dios está diciendo algo que cualquiera dirá, bueno, irá a venir nuevamente un diluvio, como pasó en el tiempo de Noé. Y no va a ser un diluvio. ¿Por qué? Porque después que Dios destruyó por agua a todo el mundo, todo el mundo que existía, solamente se salvaron Noé, sus hijos y sus nueras, ¿sí? Dios bendiga a Juana Rosario de Estados Unidos, y Dios la bendiga. Gracias por compartir. Me olvidé de decir que estaban 272 personas, 76, estaban conectadas, y había una persona en primer lugar allí para escuchar la prédica. Entonces, como les digo, Dios, la intención de Dios era destruirlos, pero no como en el tiempo del diluvio, porque Él juró que ya no iba a destruir más en la tierra todo lo que había por agua. Entonces, como pacto, Dios hizo el arco iris, que lo podemos ver a veces, el arco iris, algo hermoso, ¿sí? Ese arco de muchos colores, según como esté el cielo. Y no dijo y juró que no iba a hacerlo por agua nuevamente, sino que la próxima destrucción que iba a hacer Dios la iba a hacer por fuego. Y ese es el tiempo que se está, digamos, formando para que Dios destruya a la tierra por fuego. No quiere decir que va a destruir a los creyentes, porque muchas personas piensan que Dios va a destruir al creyente. No, ¿cómo lo va a destruir? Si estamos ahora preparándonos
para ser salvos de la ira de Dios, que va a desatar cuando venga nuestro Señor Jesucristo a llevar a su iglesia. O sea que no, no va a destruir ya por agua, sino por fuego. Entonces, lo que se ve acá y lo que describe y que va diciendo el profeta Sofonías por, por la palabra que Dios le había dado, era algo tremendo y exterminador. Y así va a suceder con la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra, hay personas que para todos les parece igual, y vemos que en la tierra van sucediendo cambios y las personas más que nada lo toman como algo moderno, ¿sí? Todo lo que va saliendo es moderno, todo es para estar a la moda, ¿sí? Y va destruyendo toda la creación de Dios. O sea, ¿cuál es el trabajo del enemigo? Como le hemos dicho otras veces, destruir la creación de Dios, ¿sí? Degenerarla, ¿sí? ¿Y por qué hablo de generarla? Porque Dios creó los animales y fíjense que los animales siguen igual. Los animales, las bestias, no se han corrompido, no se han salido de su género, ¿sí? Ahora, el género humano, ¿sí? Que había creado Dios, hombre y mujer, ese género se ha ido por la imposición del diablo, ha ido cambiando las mentes de las personas, de tal forma que la creación de Dios, que era hermosa, que era Adán y Eva, resulta que hoy es una creación de Adán y Esteban, ¿sí? O sea, se ha deformado de tal forma que estamos, por los tiempos que vivimos, como Sodoma y Gomorra, en tiempos para que Dios destruya nuevamente y castigue a toda la tierra por su desviación. Entonces, eso que está haciendo, que está anunciando Sofonías allí al pueblo de Judá, lo está anunciando para los días de hoy, y para que entiendan que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué lo digo? Porque estamos igual que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. No solamente Dios destruyó Sodoma y Gomorra, sino que en realidad destruyó como 5 ciudades que estaban contaminadas de la misma forma. Ahora, fíjense lo que dice Dios. Dice, extenderé mi mano sobre Judá. ¿Por qué dice eso? Porque es la primera ciudad que Dios va a castigar. ¿Sí? Es la primera ciudad. Dios bendiga a Carmen Santiago Padilla. La estaba extrañando ya hace bastante tiempo. Y Dios bendiga a Juana Rosario, una de Puerto Rico, Carmen Santiago, y la otra hermana Juana Rosario de allí de Santo Domingo, que ahora está en Estados Unidos. Bueno, bienvenida mi hermana y pastora Carmen Santiago. Como les digo, acá empieza Dios tomando y dirigiéndose ¿a quién? A la primer ciudad, que es Judá, ¿sí? Que pertenece al reino del sur. Y allí
ya le está diciendo Dios, bueno, extenderé mi mano sobre Judá. Y no lo está diciendo en forma que voy a protegerlos, sino voy a extender mi mano sobre Judá para destruirla. Va a ser la primera en ese lugar la que yo voy a destruir. Y dice, sobre todos los habitantes de Jerusalén, los que habían quedado en Jerusalén, ¿sí? Y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Cuando estaba diciendo eso, Dios a través de Sofonías, ¿qué es lo que iba a destruir? Él dice, voy a exterminar, voy a sacarlo de una vez para siempre, ¿sí? A todos aquellos que hacían sacrificios a este Dios. Fíjense, el pueblo, como era antiguamente, con todas las bendiciones que Dios le daba, el pueblo siempre terminaba idolatrando. Ahora, yo quiero que entiendan esto. ¿Qué es lo que dice Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 5 en adelante? Dice, yo soy un Dios fuerte y celoso. ¿Sí? Ahora fíjense bien, nosotros somos su creación. Una creación que el enemigo trabaja para corromper y degenerar. ¿Qué estoy diciendo? Sacar del género al hombre y a la mujer. Ese es el trabajo del enemigo. ¿Y qué hace el enemigo para lograr sus propósitos? Toma, ¿sí?, las mentes de aquellos que están en los gobiernos para ponerles ideas contrarias a la voluntad de Dios. Y la gente piensa, bueno, si hacemos esto, bueno, está bien, es moderno, sí, pero no se dan cuenta que están siendo manipulados, están siendo llevados a una exterminación total, porque Dios aborrece todo aquello que creó Él y el enemigo lo deforma. Entonces, ¿qué sucede? Allí, en este lugar, dice, exterminaré de este lugar, del lugar de Judá, dice, los restos de Baal, los restos de ese ídolo que están ahora brindándole adoración el pueblo de Dios, ¿sí? Un pueblo que Dios quiso un día tomarlo y bendecirlo. Ese pueblo estaba tomando otros dioses en lugar de nuestro Dios todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dios no puede soportar que su creación esté siendo destruida moral y físicamente. Y lo va llevando al pueblo, como en el día de hoy, a deformarse, a degenerarse. Ese es el trabajo del enemigo. Y vamos a ver que en todas partes del mundo están haciendo marchas buscando la legalización de aquello que es contra la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Dios levanta predicadores para que prediquen en contra de lo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? No nos ha llamado Dios a apapachar a las personas, a darle un abrazo porque están torcidos, sino
que Dios nos ha mandado para que nosotros hablemos también hoy día de parte de Dios. Y si hoy día estamos trabajando y predicando la palabra de Dios y decimos ser siervos de Dios, pues no nos toca a nosotros predicar para el gusto de los hombres, porque no nos mandó Dios a predicar el gusto de los hombres y las mujeres de hoy día y quedar bien con ellos. Ciertamente, si yo predicara para quedar bien con los hombres del mundo y las mujeres del mundo, no sería siervo de Dios. He sido llamado como siervo de Dios para predicar su sana doctrina, su sana palabra, sin adulterio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando desde el principio, no solamente hoy se está adulterando la palabra de Dios, sino que desde los tiempos que existe ley y gracia, toda palabra está siendo tratada de deformar por aquellos que son hijos y siervos del diablo. Así que si alguno está predicando y dándole lugar al diablo, ¿sí? Si alguno está predicando y dándole lugar al diablo, sepa que ya se salió del servicio de Dios y ya no es siervo de Dios, sino que se ha convertido en un siervo del diablo. Dios bendiga a Marisol Sánchez, gracias por compartir conmigo. Dios bendiga a usted, a su familia y a todos los que comparten con usted. Entonces, tenemos que tomar una decisión, porque yo veo lugares que se está haciendo las cosas para quedar bien con el enemigo. Quieren quedar bien con Dios y quieren quedar bien con el enemigo. Y eso no es así. Y tienen que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque viene castigo. Y acá está escrito. Y fíjense lo que dice. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, lo que había quedado del pueblo ya destruido de Jerusalén, del norte. Y dice, y exterminaré en este lugar los restos de Baal, los restos de los ídolos en los cuales las personas ofrecían sacrificios. Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. O sea, fíjense bien. Acá está diciendo que va a destruir ciudad, va a destruir a los habitantes que están idolatrando también de Jerusalén, va a exterminar también a quienes, a los ministros idólatras y con sus sacerdotes. Hay algo que las personas deben entender, que hoy día, si nosotros miramos muchos ministerios, los vamos a ver que son ministerios millonarios. Y ellos, según ellos, han conseguido llevar el Evangelio adelante. Pero ¿qué es lo que han conseguido en realidad? Han conseguido llegar a cierta altura para poder competir con otros ministros idólatras. Y estos ministros idólatras tienen también
su grupo, en su ministerio, que están siendo guiados también a la misma idolatría. Si usted mira, eh, si usted mira, va a observar que estos ministros tratan con los ministros que tienen de a ver quién de ellos tiene más. ¿Por qué? Porque los ojos de las personas y de los líderes de los ministros los van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tienen suficiente dinero para aportar a la iglesia y no les va a importar su pecado, ¿sí? Sino que los van a recibir por las grandes ofrendas y los diezmos. Ahora, estos ministros, líderes, no saben que se van a ir al infierno junto con los ministros que tienen ese lugar. ¿Por qué? Porque cada ministro líder va llevando a los otros a su gusto. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, yo quiero decirle, hermanas y hermanos que están escuchando, no estoy hablando en contra de las riquezas, ¿sí? Porque Dios me hizo rico a mí también. Y en ese camino de entender lo que a Dios le agrada, mi camino ahora es deshacerme de todo aquello que signifique un exceso de riquezas. Que tenga lo justo para vivir, lo justo para comer, que no me falte ni que me sobre, lo justo. Ese es mi camino. ¿Por qué? Porque no quiero hacer idolatría de las cosas que pueda obtener. Las tuve, sí, los tuve. Tuve muchas cosas. Pero yo hablé con Dios y le dije, Dios mío, yo quiero decirte que este es mi pensamiento. Me voy a despojar de todo para servirte y para que me lleves a donde tú quieras y que nada sea un obstáculo para servirte. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que tenemos pueden ser algo que impida que hagamos el trabajo que tenemos que hacer para Dios. Puede que estemos idolatrando algo que no debemos hacerlo. Y fíjense que hasta en qué se puede idolatrar. Porque hay personas que idolatran, Dios bendiga a Joy, Luciana y familia. Hay personas que idolatran a, a sus hijos y a sus nietos. Ahora, Dios en su inmensa misericordia y su inmenso amor me va mostrando y me va enseñando las cosas que no debemos hacer. Porque podemos hacer, como les digo, idolatría de un carro o auto, o de una casa, o de, qué sé yo, tantas cosas que no nos damos cuenta. Y nosotros también podemos ser, ¿sí? Un objeto del enemigo y caer de una u otra forma en la idolatría. Entonces cuidemos las cosas que tienen que ver con la idolatría. Si vamos a lo que son las riquezas, yo quiero que sepan todos los que escuchan que Dios nos dio o Dios nos da la inteligencia para hacer las riquezas, ¿sí? Siempre lo que lo comento, yo fui totalmente pobre.
pobre, 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 ¿sí? Vivía en un lugar pobre y el más pobre de todos los pobres era yo. Pero no era pobre de corazón, ni de la cabeza, ¿sí? Era pobre por las circunstancias en que había nacido y me había criado. Pero Dios puso en mi mente una mente de ganador, ¿sí? Una mente de triunfador para conseguir las cosas que nosotros necesitamos para vivir. Y su bendición, la bendición de Dios fue grande y es grande, porque no se ha deshecho. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que tener su primer adoración, debe ser el Dios Todopoderoso. Porque si no estamos haciendo eso, nos estamos equivocando y estamos cometiendo el mismo error que dice acá, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. O sea, nosotros vamos a ser parte de esto que Dios va a destruir. Dice, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Una de las cosas que deben saber, los terrados, es como decir, acá en la Argentina decimos terrazas. ¿Qué significan las terrazas? Las terrazas son lugares que tenemos, algunos, o lugares donde nosotros podemos reunirnos allí de alguna forma u otra, o estar, como es costumbre en Argentina, decir, bueno, vamos a la terraza y vamos a comer un asado y nos vamos a reunir con los familiares, ¿sí? Esa es nuestra costumbre. Pero fíjense lo que dice acá. Dice, y a los que sobre los terrados o las terrazas se postran al ejército del cielo. ¿Qué significa esto? El ejército del cielo son la luna, las estrellas y todo lo que nosotros podemos mirar en la noche. ¿Sí? O sea que estas personas tenían toda clase de idolatría. Toda clase de idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se postraban ante la luna o una estrella o un astro o lo que fuese y lo idolatraban. O sea, se postraban. Porque muchas veces hemos leído y se postró delante del Señor, como la Ciro Fenicia, para rogarle. Pero en aquel tiempo, y hoy día también lo hacen muchas personas, hoy día lo hacen, ¿sí? Y estas personas se ponían en las terrazas o los terrados, como le quieran llamar, se postran ante la diosa luna y todo lo demás que ustedes se pueden imaginar. Ahora, fíjense bien lo que está Dios diciendo. Voy a exterminar, ¿sí? ¿Y qué está diciendo? Y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Por Milcom, ¿quién es? Es se podría decir, el superior o rey de todos estos astros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se postraban jurando por Jehová, pero también por los astros, que muchos los hacen, se suben a los terrados y muchos dicen que una voz viene y les habla allí en el terrado, ¿sí? En los días de luna. Estos, ¿sí?
hacen o hacían, están hablando allí de Baal, y también sobre Judá. Esto lo hacían muchas personas, ¿sí? ¿Sí? Y hoy día también lo hacen. Hoy día también lo hacen. Pero voy a decir cómo. Hay mucha gente que va a las iglesias evangélicas, ¿sí? ¿Y qué sucede? Ellos no dejan de ir a la iglesia romana que hace idolatría, ¿sí? Van a las dos porque dicen, si le escapo con una, me salvo con la otra iglesia. Y no saben que la iglesia de Cristo no hay idolatría. Así que si está metida en otra iglesia, está metida esa persona en la idolatría. Y si está metido en la idolatría, va a ser castigado, porque acá mismo la palabra está diciendo, y a los que se postran jurando por Dios, pero también por el Dios de los astros. ¿Entienden? Entonces, no se puede tener un pie en el infierno y un pie en el altar de Dios. Porque si es así, directamente, su pie directamente y su cuerpo entero, con su cabeza y mente, están ya en el infierno. Ahora, y a los que se apartan de en pos de Jehová, ¿sí? ¿Qué está diciendo acá? Y a los que se apartan de en pos de Jehová, de aquellos que se alejan de Dios, a esos Dios va a destruir. ¿Se dan cuenta? O sea que Dios tiene medicina y destrucción para todos aquellos que de una forma u otra están yendo en contra de la voluntad de Dios. Y dice, y a los que no buscaron a Jehová, o sea, hay gente que dicen estar con Dios para conformar a lo mejor a los parientes o a alguien, que se han apartado, y hay otros a los que nunca buscaron a Jehová, y no solamente eso, ni lo consultaron. Saben que si usted quiere tener éxito en su vida, en lo que emprenda, en lo que vaya a caminar en su vida, debe consultar a Dios. Yo tengo muchas historias para decirle de lo que Dios me ha dicho y me ha aconsejado. Y una de las cosas que me ha dicho Dios por boca de otra persona, con palabra de conocimiento sobrenatural, me ha dicho Dios que le gusta, porque yo le consulto y le consulto. Y porque soy un gran estratega para hacer las cosas. Y muchos de los que me conocen saben que he sido un buen estratega para lograr las cosas. Porque muchos se esfuerzan de una forma u otra y no han logrado nada. Sin embargo, Dios ha tenido mucha misericordia conmigo y mientras yo esté bien con Él, Dios va a seguir teniendo mucha misericordia conmigo, con mi esposa, mis hijos, mis yernos y mis nietos. Dios la seguirá teniendo, siempre y cuando yo esté en el lugar que Dios quiere que esté. Dice que Él está en contra de aquellos que no le consultaron. Y dice acá
calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, ¿sí? Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Ahora, fíjense bien, yo les decía que esta es una es un libro escatológico y es un libro telescópico, ¿sí? Estaba profetizando Sofonías sobre Judá, ¿sí? Que no había entendido que ya Jerusalén había sufrido ese castigo. Y Dios le estaba advirtiendo a Judá sobre lo que iba a hacer y que no iba a quedar nada y que iba a ser igual. O sea, en forma parecida a lo que fue el diluvio, que les dije que no va a suceder, pero va a aparecer igual, va a desaparecer todo, le estaba diciendo a Judá, ¿sí? Entonces, acá que está diciendo Sofonías, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. ¿Qué estaba diciendo? Estaba profetizándole a Judá, le estaba profetizando en aquel tiempo, y le estaba profetizando que el día de Jehová está cercano, pero también, como es telescópico, hoy día nos está diciendo a nosotros, calla en la presencia de el Señor, porque el día de Jehová está cercano. La venida del Señor está cercana. ¿Cuál es la mayor indicación? Lo que les dije, el diablo ha tratado de desgenerar la creación humana. Les dije que las bestias, ni las aves, ni los peces se han degenerado. ¿Sí? Pero sí el enemigo ha logrado destruir parte de la humanidad que Dios creó a su imagen y semejanza. Y hoy día, viendo ya por esto, ¿por qué destruyó Dios Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Porque Dios vio la corrupción, la degeneración, ¿sí? El nombre de sodomita viene de aquel tiempo. O sea que no piensen que hoy día es algo nuevo, sino algo en que la humanidad ha llegado a tal grado de depravación, ha llegado a tal grado de profundidad en las tinieblas, que Dios ya no soporta más. Y la ira del Señor, la copa de la ira de Dios está lista para derramarse. Fíjense bien lo que les digo. Cuando Juan el Bautista estaba allí en el río bautizando y venían gente de todas las ciudades, ¿sí? Y venían a él y él les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Lo estaba hablando Juan el Bautista. Hoy día, Dios me usa a mí para decirle que, como está escrito, el día de Jehová está cercano. ¿Por qué? Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Quiero que entiendan a qué se refiere esto. Ha preparado el día de sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Ha
preparado el día en que, está hablando del día que iba a ser muerto Jesucristo. Y los convidados son cada uno de nosotros, ¿sí? Que vamos y nos postramos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo para rendirle adoración al único que Dios indicó en esta tierra que era que había de adorarle. El único intercesor entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Usted ha sido invitado. Si todavía no aceptó a Cristo, todavía es invitado a recibir a Cristo en su corazón. Y dice así: y en el día del sacrificio de Jehová castigará a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Fíjense bien, yo cuando vi esta palabra dije, y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Si ustedes miran, en una oportunidad cuando el Señor está hablando, que dice que fueron invitados a las bodas, y los invitados no quisieron venir. Entonces vinieron, dice, bueno, andá a buscar a todos los que encontrés por ahí, todos los enfermos, los pobres, todos, tráelos, ¿sí? Y sabe que al recibir a Jesucristo, las vestiduras que tenemos ya no son las mismas, porque Dios nos ha dado túnicas blancas. Y acá dice, y todos los que visten vestido extranjero, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren entrar al reino de los cielos con vestidos extranjeros, con vestidos que no son las túnicas blancas que da el Señor. Dice, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta. ¿Por qué? Los que saltan la puerta son los que no pueden, que quieren entrar al reino de los cielos, pero no pueden entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta es Jesucristo, la única entrada al reino de los cielos. ¿Sí? Los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta. La puerta del pescado era uno de los lugares que había en la entrada a Judá, y por allí se transportaba y se traía el pescado a la ciudad. Por eso decían por la puerta del pescado. Dice, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad habitantes de Mactes. ¿Qué significa esto? De los lugares donde se hacían los negocios. Porque todo el pueblo mercader, ¿se dan cuenta?, es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. ¿Qué significa esto? Que aquellos que son ricos van a perder todo su dinero y no les va a servir para comprar la salvación, porque la salvación se consigue por fe. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Ha visto? Para que tengan una idea. En las minas donde se trabaja, ¿cómo están las personas que trabajan ahí? Llevan un casco con una linterna que va alumbrando.
Y acá está diciendo Dios, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. ¿Qué significa esto? Que los va a mirar exhaustivamente a cada uno, aunque las personas no lo puedan entender. Los va a mirar de cerca, como con rayos X. Y dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentados, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y con esto voy a terminar porque si no, no vamos a pasar mucho tiempo. Dice, Jehová no hará ni bien ni mal. Hoy día la gente, hay muchos que dicen, bueno, Dios es bueno. Los que pecan dicen, bueno, sí, después yo voy a orar. Puedo adulterar, puedo fornicar, puedo robar, puedo hacer muchas cosas. Después le oro a Dios y no va a pasar nada. Pero acá eh, dice, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará ni bien ni mal. Por tanto, dice, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día, ¿sí?, de Jehová. Gritará allí el valiente. Esto es tremendo, pero cuidado con las riquezas, que sean justas, bien usadas. Y espero que haya sido de bendición porque, les digo, cercano está el día de Jehová, porque el mundo se ha degenerado totalmente. No digo de las especias que Dios creó, sino el mundo humano. Las criaturas de Dios se han degenerado y muchos que están siguiendo a Dios también han perdido el rumbo y se han degenerado. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.